Pilares presenta un espacio donde todas las voces cuentan. Radio Pilares, las voces de la Ciudad de México. Un proyecto de Pilares en Foco, donde la comunidad es el centro. Talleres gratuitos, cultura, derechos humanos, deporte, porque en Pilares tu voz importa. ¡Comenzamos! Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. En los años 60, cuando la ciudad parecía terminar, donde el asfalto se volvía fango, un grupo de familias valientes decidió que ahí, en un terreno pantanoso y salitroso, construirían su propio sueño, la colonia Cuchilla del Tesoro. En este programa te invitamos a descubrir la historia de lucha, esperanza y comunidad que dio vida a una de las colonias más emblemáticas de la Gustavo Amadero. Esto es Crónicas Comunitarias. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes para todos los que nos están viendo y escuchando. Hoy tenemos una entrega más de Crónicas de la Cuchilla del Tesoro. Vamos a retomar el tema de charcos y ranas, lo que es la fauna y flora, de lo que había antes de toda esta maravillosa colonia como ya metrópoli, como ciudad. ¿Por qué? Porque hay muchos recuerdos entrañables de lo que hacíamos. Habíamos comentado la vez anterior que ahorita, por ejemplo, nada más ya tenemos nuestras ardillas, que esas sí están corriendo por todos los árboles, maravilloso. Obviamente las aves, ¿no? Pero bueno, hubo aquí flamingos precisamente por la situación del lago de Texcoco, me habían comentado, ¿no? Los renacuajos, cómo cazaban esos animalitos que les amarraban la patita, que volaban, jicotillos. Entonces nos gustaría saber un poquito más. Platíquenos, por favor. Y bueno, antes que nada, me gustaría que se presentara nuevamente. Arrancamos por acá. Buenos días, soy Elizabeth Godínez, soy vecina de aquí de la colonia y me da mucho gusto estar el día de hoy en este proyecto tan importante y tan bonito que pues nos da identidad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy José Alfredo Salas, soy también vecino de aquí de la Cuchilla del Tesoro. El día de hoy fui invitado por uno de los integrantes de esta área de aquí, de este proyecto que se está llevando a cabo. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. ¿Qué podemos aportar? Hola, buenos días. Soy Félix González, vecino de aquí de la colonia. Es mi segunda participación en este proyecto y pues quedé muy satisfecho de la primera participación y espero continuar con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Javier Telles, amigo y vecino aquí de la Cuchilla del Tesoro, y estamos continuando con estos bonitos podcasts que son las pláticas sabrosones. Exacto. Una servidora, Claudia Elena Águila, también originaria de la colonia Cuchilla del Tesoro, pero decimos orgullosamente. Me lo quitaron. Ah. Buenos días, yo soy Carlos Oviedo, también soy originario de los primitivos de la colonia, de la unidad residencial Cuchilla del Tesoro. Y estamos prosiguiendo con nuestro podcast para, pues es en lo que contribuimos cada uno de nosotros los que estamos aquí, para poder enriquecer un poco más las crónicas que estamos sacando. Yo les voy a contar una crónica, me toca empezar con las crónicas. Cuando yo llegué a esta colonia, no había reja en el aeropuerto, podíamos brincarnos para allá. Y pues todos los chamacos que estábamos en ese tiempo de 14, 15 años, nos brincábamos a agarrar unos animalitos que les llamaban onzas,
algo así como un gato, un felinito chiquito, pero larguito, chaparrito, que su piel era muy codiciada porque los capturábamos y y los íbamos a vender. En aquel tiempo nos daban 50 pesos, era un dineral para nosotros. Comprábamos creo que una bicicleta con eso. Wow. Y sí, eran agresivos porque hasta se nos colgaban de los dedos, de las manos, de donde se podían agarrar, pero pues al fin y al cabo, chamacos, pues lo hacíamos. También me tocó agarrar una águila blanca, súper codiciadas. Me la quitaron los policías del estado porque aquí siempre en crónicas anteriores se van a dar cuenta que la policía del estado y la policía del DF siempre estaban en pique por ver de quién era el territorio. Entonces me quitaron esa águila preciosísima que nunca he visto otra, más o menos. Nada más que la pude agarrar porque venía herida de un ala. De lo contrario no hubiera podido agarrarla. Vuelan muy alto. Pero sí les hago hincapié en el animalito este que no lo habíamos comentado. Pero aquí teníamos, pues en eso era muy rico en flora. Flora de orillas de la ciudad, ¿sí? De la circunferencia, porque pues en el entorno no había nada, entonces eran libres de andar acá. Las cosechas de la lechuga, de la zanahoria, del maíz, de los quelites, de la verdolaga, de X, porque sí, también era muy rica en flora, tanto en flora como en fauna, esta colonia. Gracias por su atención. Bien, pues bien, muy bien. ¿Alguna otra anécdota que podríamos compartir? De flora y fauna no tengo yo. Pues a mí me decían que precisamente lo que estaba todavía del agua de Texcoco se metían a los charcos. ¿Verdad? Sí. Ah, Pues ¿verdad? sí, ya lo Pero habíamos otra vez, platicado. porque luego nos sintonizan de Es forma que diferente. cuando, pues, que tendría unos 9, 10 años, cuando pues, la terracería se convertía en pequeños laguitos, entonces había renacuajos, había ajolotes, y les decía la vez anterior de que por medio de irlos cazando se podía ver la misma evolución del renacuajo, cuando nada más tenía la colita, luego atrapábamos otros que ya le iban saliendo las manitas, y luego atrapar el otro que ya tenía manitas y patitas, y así hasta que ya se convertían en pequeñas ranitas, ¿no? Eso es lo que se puede ver. Flora y fauna, ¿quién tiene por ahí? Por favor. Hablábamos de la importancia de cómo cuando éramos pequeños teníamos esa posibilidad de tener a la naturaleza en casa, ¿no? A pesar de ser zonas urbanas. Ahora ya lo vemos en nuevas generaciones a través de un celular. Platicábamos también que ahora para quitarnos el estrés ponemos cierta música o ciertas pistas de audio con los sonidos de la naturaleza, irónicamente, ¿no? El mar, las hojas, el viento, y era algo que sí teníamos aquí al principio de la colonia. Entonces los niños tenían acceso a observar la naturaleza de otra forma y con ojos así, de forma orgánica, ¿no? Viendo lo que estaba pasando realmente. Yo quisiera agregar algo, porque no solo era la fauna silvestre, o sea, no solo los grillos, las ranas y un montón de moscos, porque había unas nubes increíbles de moscos, pero había también en las casas, la mayoría de la gente tenía pollos. Bueno, mi mamá tenía un puerquito, mucha gente tenía patos, otros pollos, guajolotes, chivos, hay una vecina, Rosario, que tenían caballos y vacas, y decíamos pues que era el establo. Dice, no era establo, pero teníamos vacas y caballos, y vendíamos la leche y hacíamos queso, y pues sí era un establo. En terrenos de 200 metros, que son casi todos los lotes, es que pues son terrenos grandes. Finalmente la gente destinaba un área para sus animalitos,
Y bueno, pollos, también nosotros tuvimos muchos pollos, nunca nos los queríamos comer porque los hacíamos mascotas, aunque la mayoría de la gente los criaba para consumir. Sí. En la casa pues eran mascotas y teníamos el colorado y teníamos el pinto y teníamos sabaz, otro gallo. Y así teníamos nuestros gallinas, ¿no? Los huevos pues sí los consumíamos. Entonces era como que común en las diferentes casas amanecer y se oían gallos por todos lados Sí, de veras, cantar. sí, Entonces esa también es Los parte, despertares. sí, pues es parte de la fauna doméstica, ¿no? Además de los perros, porque bueno, antes recuerdo también que pues había muchos perros en la calle, llegaba la perrera y todo el mundo corría a buscar a su perro porque pues finalmente tenía dueño, nada más que andaba en la calle, porque pues no era como ahora que pues ya la gente se hace más responsable de su animalito, lo tiene en casa y es diferente, pero antes había un montón de perritos en la calle, ¿no? Sociabilizando, haciendo comunidad también. Bueno, pues eso era lo que quería aportar de esa otra fauna que teníamos en las Bueno, yo también quiero agregar, he escuchado muchas crónicas de los vecinos acerca de la fauna, de la importancia que tuvo, porque muy emocionados los he escuchado platicar cómo a través de estos animalitos, que había varios, los jicotillos, las ranas, todo esto que comentan, se reunían ellos como niños para jugar. Entonces era un juego que los propios niños de la época crearon para convivir. Y era un medio de convivencia muy bonito y digo, a mí se me hizo muy interesante cuando he escuchado platicar a los vecinos, que son un poco más grandes, y digo, pues qué bonito, porque en ese entonces pues los chicos se inventaban sus propios juegos, ¿no? Y no era lastimar a los animalitos, sino jugar con ellos, a lo mejor hasta ponerlos en frasquitos, todo esto, conservarlos, ¿no? Entonces, pues pienso que también fue una época muy bonita y se me hizo muy interesante eso, que como niños se juntaran para jugar. Aquí me llama la atención. Nada más. Y meterse a los charcos descalzo, o sea, se quitaba uno los zapatos, los calcetines, se arremangaba uno el pantalón y pues no había ni siquiera un temor alguno de enfermarse. O sea, que yo recuerde, yo nunca me enfermé, y eso que a veces sí se cortaba uno porque obviamente por ahí había un vidrio o un clavo, pero pues sí sangraba tantito, pero pues nomás le echabas alcohol y ya entonces pues sí era muy sano, y como dice Eli, sí era una comunidad de niños en ese entonces que jugábamos sin temor a enfermarnos, no conocimos enfermedades. Ahí les va una anécdota de aquí del libro que como mamá me parece espectacular y se van a infartar muchas de esta época, ¿no? En la época de lluvia, ahorita nos van a platicar la época de lluvia. Era toda una fiesta en aquel entonces, había mucho terreno vacío en la colonia, por lo que se hacían charcos. Como si fuera una pista de hielo, nos deslizábamos en el lodo, mis hermanos, algunos vecinos y yo. Obviamente nos esperaba una buena regañada cuando nos metiéramos a la casa. Mi mamá nos ponía cubetas de agua a calentar al sol para podernos bañar. Imagínense cómo llegaban. Alguna vez vi un video espectacular, que imagínense, yo lo estoy ya viendo en un video, donde aparece de repente una nena, pero se veía café. Y ya cuando se va acercando a la cámara, tenía lodo desde la punta del cabello hasta las puntas de los pies y nada más se le veían los ojitos. Y venía súper seria porque sabía, yo creo, la tunda que le esperaba en casa. Entonces, cuando leo esta anécdota, me acuerdo mucho de ese video porque, Dios mío, le ilustró totalmente la anécdota. Hablando de esa anécdota,
nos tocó ir mucho había canaletas de cuando eran las parcelas, porque todo esto pues fueron parcelas muchísimos años, bueno, de antaño. Nos íbamos a los canales y sí nos metíamos a nadar y como dice la maestra, veníamos, pero le decíamos vamos a nadar al chocolatito. Y sí, efectivamente íbamos, nadábamos en los canales, no eran muy hondos, pero no eran tampoco muy bajitos, nos daba oportunidad de nadar. Pero sí, salíamos, y sí, nada más se nos veían los ojos brillar, era todo porque no llegábamos a casa y no, ¿para qué les cuento? Y luego mi mamá con la chancla, no, olvídenlo. Pero esa es una anécdota sí, muy bonita. Era una anécdota muy bonita de nuestra infancia, por llamarlo de así de ese tamaño, entre la infancia y la adolescencia, porque eran 10, 14 años, 8 años, X, pero sí esa anécdota se nos había pasado un poquito, porque como venían los ejidatarios del Peñón, bajaban para para acá, para Ciudad Lago, donde estaba el lago el lago de Ciudad Lago, porque había lago ahí, fue donde venían a tirar mucho cascajo del 85, del terremoto del 85, iban a tirar. Eso fue parte de que se secara el lago, pero había bastante pato, bastante garcilla, gaviotas, había mucha fauna, definitivamente estábamos ricos en fauna en todo ese territorio. Pero sí son anécdotas muy amenas de recordar. Claro, y ahora nos preocupamos porque estén descalzos, ¿no? Bueno, hojeando un poquito el libro, me doy cuenta de que las tradiciones, las costumbres han permanecido por mucho tiempo. Tuve oportunidad de observar de cerca una costumbre que viene desde años atrás, los famosos palenques, pero no palenques formales, sino clandestinos. Hace rato que mencionaban la crianza de animalitos en las casas, había gente que tenía ahí 2, 3 gallos de pelea y se reunían en algún terreno a apostar, ¿no? Y digo, bueno, pero eran diversiones hasta cierto punto un tanto sanas, porque no se mezclaba mucho como ahora, ¿no? El alcohol, las drogas, ¿no? Sino que eran inclusive vecinos los que se reunían para enfrentar a sus gallos. Y siempre, siempre los vi que se comportaban con camaradería, ¿no? O sea, después de la pelea de gallos, bueno, perdió mi gallo, y nos vemos. No lo comemos, ¿sí? Porque precisamente obviamente no quiero ser peyorativo en lo que voy a decir, pero llegó mucha gente de provincia aquí, mucha gente de provincia, y las costumbres en provincia giran en torno a la crianza de animales, Claro. ¿sí? Al cultivo de algunas hortalizas, porque digo, sí, hay personas que tienen terrenos un poquito grandes y se les permitía, por ejemplo, en macetas tener algún producto, ¿no? Jitomate, chiles, etc. Pero yo todavía me acuerdo que mi mamá tenía 2 marranitas y le decía, ¿y qué vas a hacer con ellas? Aquí las voy a criar, aquí. Dice, es más, para mí me ayudan a lavar el patio. Dice, porque le pongo agua y jabón al patio, la saco y ahí se revuelca. Ya después ya nada más echo agua y ya se va, ¿no? Y sí, pero así había inclusive todavía, pues hasta la fecha, se oyen gallos y perros que ya tienen su horario, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, mi perro es uno de ellos. 4:45 está ladrando. Ladrando, ¿por qué? Porque quiere que me pare para que la atienda. Y los vecinos ya saben a qué hora ladra el perro. Y dicen, es mi reloj. Más adelante también hay unos vecinos que tienen gallos. Y digo, bueno, para mí todavía eso es agradable. ¿Sí? Porque digo, es parte de nuestra vida.
y con la que hemos Pero ya ido. mucho menos, antes Sí, todas las o sea, son las casas, sí, pero digo, el Sí, escuchar eso sí. como que nos traslada hacia el pasado, ¿no? Sí, sí. Y eso para mí es agradable. Naturaliza. Bueno, yo voy a comentar un poquito con relación a las mariposas, que también en ese entonces, de recién que llegamos nosotros, pues éramos un grupo de chamacos pues más o menos de unos 7, 8 años, que andábamos ahí caminando entre los pastizales de aquí, porque pues obviamente había mucha vegetación, ¿no? Y eso principalmente, pues acarreaba que hubiese muchas mariposas. Y bueno, pues ahí andábamos, creamos nuestras formas de cazarlas, que eran ramas, que las amarrábamos de alguna manera para que en cuanto veíamos una mariposa, pues corríamos tras de ella para tratar de cazarla, ¿no? Después ya, pues había algunos ejemplares muy cotizados, como eran los gallitos, los platanitos, que estaban identificados de esa manera por nosotros. No sé si eran nombres ya que de alguna manera la gente así los reconocía en cualquier otras áreas. Pero bueno, en el caso de nosotros así los llamábamos. Había el caballo del diablo también, que eran como una especie de libélulas, efectivamente, que también muy bonitas, ¿no? Por las alas que se presentaban muy majestuosas, largas, con colores muy llamativos, ¿no? Y bueno, pues ese era un tema que pues normalmente de chavos pues agarrábamos y andábamos por ahí tras las mariposas, ¿no? Y después ya empezamos a hacer una serie de como de colección, en donde ya íbamos coleccionando, las poníamos con un alfiler, precisamente en una tablita o en algo, y luego ya pues en ese entonces se estilaba ahí llevando una colección de esos ejemplares, ¿no? Naftalina, Entonces, ponían, ¿no? Bolitas de naftalina para que se conservaran. Así es. Entonces, pues la verdad sí era algo bonito, ¿no? También teníamos en ese entonces mucha carencia del agua, en la cual pues aquí nos surtían caballos que traían ya un aditamento que eran unos tambos, y precisamente pues eran unos carruajes que se venían dando para poder surtir a las casas el agua, ¿no? Entonces lo que nosotros hacíamos era agarrar a los perritos y les hacíamos también una especie de carruaje para traerlos así como si fueran los caballos, ¿no? Con sus tanques de agua y eso, pero pues realmente eso nos divertía, ¿no? Pero también contamos. Con cubetas, ¿no? No, pero eran pequeños realmente, ¿no? Realmente eran pequeños. Era equiparar más o menos eso que nosotros veíamos de esos animales, de los caballos con sus tanques de agua, ¿no? Pues eso es lo que más o menos ahorita les podría yo comentar, que recuerdo. Digo, hay muchas otras cosas más de animales, los conejos que ya se comentaron también, que en ese entonces pues era una parte importante para nosotros, porque pues además de consumirlos, pues igual se vendían, ¿no? Y la verdad, ahorita en la actualidad la carne de conejo, que es una carne magra, pues realmente es muy cotizada y pues ya está en la actualidad cara, ¿no? Entonces yo creo que por alimentación en ese aspecto pues estábamos muy bien en ese entonces y No, si por uvas no parábamos, por borrachos menos. ¿verdad? Y bueno, pues dentro de eso es lo que les podría comentar. Muchísimas gracias. Están olvidándose de las liebres porque tuvimos liebres. Pues a ver, vengan aquí. ¿Qué más había? Bien, para no olvidarnos, había también muchas liebres y también buscábamos, hacíamos unos agujerotes, pero tamaños familiares, para poder dar con su nido, porque tenían sus nidos y los buscábamos también en los topos, en las ¿cómo habíamos dicho que se llamaban nosotros? Las tuzas, los topos, y para buscar agarrábamos
las ositas pequeñas recién nacidas y ahí las andábamos exhibiendo con todos, porque las habíamos agarrado ahí donde es ahora CTM, ahí pues ahí era donde era el campo de entrenamiento de los halcones de aquel tiempo. La ubicación del chocolatito. Era pasando todo lo que él había, para adelante había mucho, pero mucho, era exagerado, habían así. Y había unas lagartijas así de este tamaño, así, y decíamos que eran escorpiones. No conocíamos los escorpiones, pero la verdad, pues éramos citadinos, pero no, eran lagartijas grandes. Y las agarrábamos, las matábamos, porque no, eran venenosas. Las pobres víboras, pues, ni te hacían nada, y ahí les estabas agarrando a varazos. Ahí traías la víbora en la mano. Mírame, y agarramos una víbora. No, pues era inocencia. De hecho, en la cuchilla del tesoro, fue cuna de mucha inocencia de los chavalos. No veníamos contaminados, porque yo vivía en la Morelos para venirme para acá, y la verdad que era otro tipo de contaminación ambiental. Sí, otras realidades, ¿no? Era otra realidad. Aquí hubo un cambio para mucha gente que venía de fuera. Aquí venían mucha gente de Michoacán. De lo que más hay es Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Pues Zacatecas, ni vamos lejos. Entonces sí, esa es otra de las anécdotas, de las tantos cientos de anécdotas que tenemos dentro de la gloriosa y 21 veces heroica colonia Cuchilla del Tesoro. Y bueno, hasta aquí una pequeña entrega de lo que era la fauna y la flora, y continuamos con los tesoros, ¿sale? Entonces no nos movemos de aquí y no tardamos. Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes presentó Radio Pilares, las voces de la comunidad.